¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. En la parte inferior de sus pantallas aparecerá nuestra página web www.jn19televisión.com y nos vamos de inmediato con la información para darles a conocer que el CELAM anuncia la creación de una nueva red ecológica. Del 29 de septiembre al 3 de octubre se llevará a cabo en la Ciudad de México, o ya se realiza en todo caso, el encuentro fundacional entre los obispos de la región para la creación de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, REMAM, y presentan un video precisamente con el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte. Y el cardenal Pedro Barreto Jimeno presentó durante el seminario Asumiendo retos y perspectivas para la Casa Común diversas propuestas y líneas de acción que llevarán los obispos al sínodo amazónico. Dentro de ellas se propuso establecer un trabajo conjunto de las pastorales locales en la Amazonía. Ustedes, ¿cuáles serían los efectos del sínodo amazónico? Yo les respondo que ya el sínodo ha comenzado a producir su fruto porque todos estamos tomando conciencia de la importancia de la Amazonía, no solamente como aspecto geográfico, sino también por las culturas milenarias de poblaciones indígenas que han cuidado y enriquecido este bioma del mundo. Como examen decisivo y como banco de prueba para toda la Iglesia. Desde el punto de vista de la Iglesia, tenemos que recoger todas las luces y todas las sombras en el proceso de evangelización que se ha vivido. Pero la Amazonía es el banco de prueba y el examen decisivo para la Iglesia. Ya en el 2007, en el documento de Aparecida, en el número 475, se decía ahí la importancia de la Amazonía para el mundo. 2007, mayo del 2007, el 63% del territorio peruano es amazónico. Esto es muy importante para aquellos que hemos nacido como yo en Lima, en la costa, que hemos estado de espaldas a los Andes y también a la Amazonía. Los Andes como que de alguna manera nos impedía ver esta gran riqueza de la Amazonía. Y ahí decía, ahí decía dos cosas que es también como un impulso para este sínodo amazónico. Primero, crear conciencia en las Américas sobre la importancia de la Amazonía. Yo diría aquí, estamos creando la conciencia no solamente en América Latina, sino en toda la humanidad de la importancia de la Amazonía para el mundo. Esto es el cambio, yo diría, sustancial de tener al primer Papa latinoamericano como sucesor del apóstol Pedro. Cerrar filas no con él como Papa Francisco, sino que es un regalo de Dios que por primera vez en la historia tenemos un Papa latinoamericano. 30 de septiembre, la Iglesia Católica celebra en el mundo entero a San Jerónimo. Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo, decía este santo. Ama a la Escritura y la sabiduría te amará. Amala tiernamente y te custodiará, decía San Jerónimo, traductor de la Biblia al latín y cuya fiesta celebramos un día como hoy, 30 de septiembre. La página que está en sus pantallas tiene amplia información sobre su vida y obras. Y durante su homilía en la misa dominical, el obispo auxiliar de Lima, Monseñor Ricardo Rodríguez, convocó a una jornada de oración por los migrantes. Particular. La Iglesia hoy nos convoca a una jornada de oración, a una jornada de reflexión y de cercanía a aquellos hermanos que han peregrinado. Oración, reflexión por y con los hermanos
migrantes. El Evangelio, muy a propósito, nos trae una de las parábolas más impresionantes que podríamos encontrar. Todos saben que la parábola es un relato ficticio. Lo propio de la parábola es que se trata de un relato creado por el Señor con elementos de la vida diaria. Los elementos pueden ser reales, pero los armoniza de tal manera que nos propone un relato con una enseñanza no solamente moral, sino una enseñanza existencial. Hoy encontramos, en esta primera parte de la reflexión quisiera referirme, en la parábola a un pobre que dice el relato, todos los días se ponía al pie de la mesa del rico, que banqueteaba, comía y se vestía lujosamente. Y dice el Señor que deseaba al menos levantar las migas que caían de la mesa del rico. Ambos personajes de la parábola mueren, porque todos morimos, es así, mueren. El rico va al lugar del tormento, dice la parábola, y el pobre va a los brazos de Abraham. Miren cómo lo presenta el autor, ¿no? No te dice se va al infierno, se va al cielo, te dice se va a los brazos de Abraham, a los brazos, al regazo de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y de lejos se... Bien, ahora tenemos un mensaje de Twitter que esta mañana, a las 8 de la mañana con 20 minutos, fue publicado a través de esta red social y es del Consejo Supremo de Justicia, que dice lo siguiente: urgente, juzgado o constitucional de la Comisión o la Corte Suprema de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por IDL y otro contra el presidente del Congreso de la República para suspender el proceso de convocatoria a elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional. Como ustedes ya lo saben, esta tarde en sí se llevó a cabo parte de lo que sería la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Hay uno que incluso ya está elegido por mayoría de votos. Este es el tuit que esta mañana, muy temprano, puso el Consejo Supremo de Justicia de Lima. Hacemos una pausa, volvemos con más información para ustedes. Bien, hoy todos hemos podido presenciar una jornada bastante convulsionada, movida al interior del Congreso de la República. Para muchos, vergonzosa, ¿no?, de lo que se ha podido apreciar por parte de parlamentarios y también por parte de miembros del gobierno. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, llegó hasta el Parlamento Nacional para presentar la anunciada cuestión de confianza, para anunciarla en todo caso ante el Parlamento Nacional, y se han dado una serie de situaciones. Esto ya había sido anunciado anoche, por cierto, por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el objetivo era uno específicamente, que se reevalúe el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Estamos en comunicación telefónica a esta hora con el doctor Luis Solari, él es político peruano, expresidente del Consejo de Ministros, y queremos saber cuál es su opinión sobre lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. ¿Cómo está, doctor Solari? Bienvenido a JN Noticias. Buenas noches, qué gusto saludarle. Es un gusto. Fíjese, para entender lo que pasa hoy tenemos que remontarnos al mes de julio, lamentablemente. En el mes de julio las encuestas fueron muy malas para el gobierno. La mayoría pensaba que ejecutaba mal, la mayoría dijo en esas encuestas que el presidente no tenía un plan para desarrollar el país, la mayoría dijo que el gobierno estaba trabajando para un pequeño grupo de peruanos y no para todos, y finalmente también dijo que había esta incapacidad para gestionar, para ejecutar el presupuesto. Bueno, ese mes casualmente ante esta situación el presidente presentó este proyecto de adelanto
de elecciones. Que fue archivado luego. Y yo el 30 de agosto anticipé en un programa de televisión que no había forma jurídica de que eso fuera aprobado. O sea, ¿quiénes son los asesores del gobierno que lo pusieron al presidente en ese callejón sin salida, que terminó siendo sin salida? Bueno, pues esa es una buena pregunta que hay que hacerle al gobierno. Y de ahí, una vez que se archiva esto, se saca un as de la manga diciendo, no, vamos a prestar cuestión de confianza. Significa que el discurso del 28 de julio de que yo renuncio, o sea, yo me voy junto con los congresistas, terminó convirtiéndose en que se vayan los congresistas y yo me quedo. O sea, eso nadie lo dice y eso es lo que pasa hoy día en la práctica. El presidente quiere que se vaya del Parlamento, pero él quiere quedarse. ¿Y por qué plantea esto? Porque el día de ayer ha salido otra encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que publicó el Diario de la República, donde eso que yo he dicho que salió en las encuestas de julio, hoy día es peor. Hoy día es peor. Y hoy día la desaprobación del presidente es mayor que la aprobación. Es decir, desde el 28 de julio, que presentó el proyecto de ley, que lo anunció, hasta la fecha, es peor la... Correcto, doctor Solari, pero seguramente la aprobación o desaprobación del Parlamento Nacional tampoco va de buena forma si se trata de evaluar encuestas. Miren, el año 14 que se nombraron a los 6 magistrados del Tribunal Constitucional, la aprobación del Congreso era 14 puntos. Y en todos los parlamentos del mundo donde se aprueban y se nombran magistrados de las Cortes Supremas del Tribunal Constitucional, las aprobaciones de los presupuestos todas están por debajo del 20%. Los parlamentos hoy día son impopulares en todas partes del mundo. Y el hecho de que tenga baja aprobación no elimina de que la gente ha votado por ese parlamento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hoy día? Se anunció la cuestión de confianza y ayer en una entrevista dijo que la cuestión de confianza es para modificar y para que se interrumpa el proceso de votación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero el presidente del Consejo, a la hora que ha irrumpido violentamente, estando citado para la tarde, él ha irrumpido en el Pleno del Congreso violando toda norma de respeto democrático, él ha planteado su cuestión de confianza y ha dicho que es para un proyecto de ley que acaban de presentar. Entonces, no es para que se detenga el procedimiento de elección de los magistrados, él ha dicho que es para un proyecto de ley para que se modifique a futuro el sistema por el que se elige. Pero no la consigna era futuro, lo que ayer el presidente dijo era precisamente... mencionó precisamente a esta elección de miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, es que lo que dijo el presidente es una cosa y lo que se ha hecho hoy día, lo que ha hecho el primer ministro es otra distinta. Se refiere al documento final que se entregó. Escúcheme, a las 8:30 de la mañana, la Junta de Portavoces del Congreso de la República inició su sesión. ¿No? Es que si uno quiere que la democracia funcione, por lo menos tiene que respetar las formas pues, de la democracia y las normas de la democracia. La Junta de Portavoces inicia su sesión a las 8:30 de la mañana. En esa Junta de Portavoces se acuerda invitar al presidente del Consejo de Ministros para las 4 de la tarde y en la mañana proceder de acuerdo a lo que estaba programado. A las 9:09 de la mañana, después de que ya comenzó la Junta de Portavoces, el gobierno presenta finalmente un proyecto de ley para modificar la forma en que se eligen a los magistrados. Y quiere que la Junta de Portavoces cambie sus acuerdos. Ahora, no es como se comprenderá, yo no sé quiénes son pues, los asesores del Congreso. Yo he sido congresista de la República, he estado en la calle de la dictadura, todas las cosas, y hay formas que hay que respetar, que hay que guardar. De acuerdo. Yo no entiendo la desesperación. Bueno, el asunto es que se procedió pues de acuerdo a lo que había acordado la Junta de Portavoces, pero bueno, el presidente del Consejo violentó pues al Pleno del Parlamento. El Pleno del Parlamento parece que tiene solo pantalón corto, porque eso merecía una acusación constitucional inmediata, ¿no? Bueno, ya la presentaron, ¿no? Miembros de Fuerza Popular han presentado una denuncia contra el propio presidente del Consejo de Ministros. Le escucho intermitente. Sí, la congresista Jenny Vilcatoma se ha encargado ya de presentar una denuncia al presidente del Consejo de Ministros. Pero al margen de... Pero eso es otra cosa, eso no es por la forma en que el presidente del Consejo de Ministros ha irrumpido
interrumpido el funcionamiento normal del Pleno del ¿Y no Congreso. estaba amparado por la Constitución para estar presente en el hemiciclo en circunstancias como estas, como por ejemplo para presentar una moción de confianza? No, porque el artículo 129 de la Constitución dice que puede participar en el debate, pero pues de acuerdo a los procedimientos parlamentarios, Correcto. llega, se va a la sala de embajadores y luego el Pleno del Congreso lo invita, lo acompaña. Correcto. Lo acompañan los oficiales del Congreso y entra al Parlamento, como hemos visto que se hace en otras cuestiones de confianza. Sí, de acuerdo con el tema de la forma, sí, es verdad. Etcétera, etcétera. Y ahí hubo de parte de los dos lados, hubo también una situación ya en que las formas se desbordaron. Doctor Solari, mi productora me pide que terminemos la entrevista, pero quiero saber cómo podríamos salir de este entrampamiento hoy. ¿Qué debería pasar en las próximas horas? Bueno, mire, es una cuestión de voluntad, así como el Congreso no ha presentado una moción inmediata de censura al presidente del Consejo, así como ya se ha formado una comisión o algunos grupos que han comenzado a consensuar ver el tema de la confianza, o sea, significa que la voluntad, ¿cuál es el problema? Que los consensos y los entendimientos no deben ser pues porque un lado fuerce al otro. Hace rato que tenían que haberse reunido el presidente del Congreso y el presidente de la República, pues no pues para la foto, sino simplemente para sacar adelante el país. Fíjese, en la encuesta de ayer, la mayoría de personas, 47%, dicen que tiene que haber un entendimiento entre el Congreso y el Ejecutivo. 35 dice que el Congreso, que el Congreso siga la guerra y 20 y algo que el Ejecutivo siga la guerra. Pero la gran mayoría de personas, en la encuesta de ayer, le dice a ambas fuerzas que tienen que sentarse a entenderse y buscar lo bueno para todos. Seguramente en estos momentos el presidente de la República estará en esta situación de ver qué hacer o qué no hacer en las próximas horas. Doctor Solari, muchísimas gracias por su disposición. Se nos ha ido el tiempo. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Un gusto. El doctor Luis Solari de la Fuente con nosotros, expresidente del Consejo de Ministros político de nuestro país. Y en medio de la accidentada sesión plenaria, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, solicitó su pedido de confianza para que se ponga al debate un nuevo sistema de elección para los magistrados al Tribunal Constitucional. Una persona quechohablante en nuestro país, derecho a exigir que una entidad pública la atienda en su propio idioma, todo esto lo define nada menos que el Tribunal Constitucional. Es tan importante para un país que es imprescindible que sus magistrados sean elegidos a través de un procedimiento transparente. En nuestro país hemos añadido desde el año 2012 una modalidad que antes no existía, la modalidad por invitación, una modalidad buena, pero que fue pensada para ser usada de manera excepcional, junto con la modalidad ordinaria que ofrece audiencias públicas, posibilidad de interponer tachas, transparencia. Sin embargo, señor presidente, desde el año 2014 en adelante solamente hemos venido utilizando la modalidad por invitación, sin hacer uso de la transparencia que necesitamos para conocer la catadura moral, el nivel profesional, el apego a los principios democráticos de los postulantes. Tenemos que reconocer de cara a nuestras ciudadanas y ciudadanos que hablamos de una crisis política producida por una profunda crisis de corrupción que ha teñido la actividad judicial, la actividad empresarial y también la actividad política. El Tribunal Constitucional no solo ha resuelto casos como los que mencioné hace un momento. El Tribunal Constitucional tendrá que resolver casos de la más alta importancia. Vamos que en el 2014 pasaron 3 meses entre la instalación de la comisión especial y la presentación al Pleno, y en el 2017 pasaron apenas 6 días para el mismo lapso, para elegir a un integrante. Este año han pasado solo 5 días. ¿Tienen derecho nuestros ciudadanos o no a conocer si, por ejemplo, los postulantes, independientemente de su inclinación política, que la pueden tener, por ejemplo, son militantes de un partido? Tienen derecho a saber, por ejemplo, si alguno o alguna de los postulantes ha sido abogada de algún líder político, de un partido político. No tendría nada de malo. ¿No tenemos derecho a saber?
Tiene derecho la ciudadanía a saber, por ejemplo, qué posiciones públicas han asumido las personas que postulan al Tribunal Constitucional respecto de los casos más difíciles. Tenemos derecho. No estamos permitiendo que la ciudadanía sepa quiénes son los que van a acceder a la más alta magistratura de interpretación constitucional. Hemos presentado un proyecto de ley para un proceso transparente, un proyecto de ley ya presentado ante este Congreso y por el cual, en nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento, para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia, o para que nos la niegue si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento. Bien, y Roberto Luis Acevedo Mena, era uno de los candidatos a ser magistrado en el Tribunal Constitucional, declinó esta mañana en su postulación, según una carta de renuncia que presentó y que fue difundida por la prensa nacional. Esto, obviamente, antes de que por la tarde se iniciara el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, del cual solo se ha elegido a uno de sus miembros. Bien, nos vamos con otras informaciones. Dejamos el tema político por un momento de lado para contarles que niños peruanos y extranjeros radicados en el Perú han participado en una jornada deportiva de la Liga Interbarrial que premia las buenas acciones. Unos 200 niños y adolescentes peruanos y extranjeros radicados en nuestro país participaron en la jornada deportiva denominada El Balón No Tiene Banderas. La peculiaridad es que en lugar de tarjetas rojas y amarillas, se les aplica tarjeta verde para premiar las acciones positivas dentro y fuera de la cancha. Esto es resultado de un taller que se ha venido realizando por algunos meses. Estamos concentrados inicialmente en Lima, pero la idea es podernos irnos expandiendo a nivel nacional. Queremos multiplicar este tipo de proyectos en otros municipios. Y lo que queremos ver es que haya una participación activa de niños de otros países, venezolanos, con peruanos, pero si de otras nacionalidades, excelente. Se establecen grupos, redes sociales, en donde se apoyan mutuamente, pero la recepción que hemos visto es importante. En este esfuerzo de El Balón No Tiene Banderas, es importante recordar que los niños se respeten, que los padres de familia se respeten. Este proyecto social es promovido por la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, con el apoyo de los municipios de San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho, cuyo público objetivo principal son las comunidades que registran altos índices de población migrante en situación de vulnerabilidad. Y un grupo de niños ayánicas resultó campeón en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Ellos se mostraron contentos y orgullosos de sus logros. Alegre por haber ganado. Cuando era de niña jugaba así con los bebitos, la pelota, descalzo, así. Allá en mi comunidad practicamos el fútbol, mujeres contra varones. Todo empieza aquí. Estos valores, estos hábitos que se consiguen con la práctica de deporte son parte de un plan de vida que nos conduce al éxito. Y el Papa Francisco ha pedido mayor atención y dedicación para los adultos mayores. Durante su homilía en la misa diaria en Casa Santa Marta, el Santo Padre explicó que es una buena señal cuando el pueblo atesora a este sector de la población. En su homilía el Papa explicó que es buena señal cuando un pueblo se preocupa por los ancianos y los niños y los tiene como un tesoro. Quando un paese vede che non ci sono dei bambini, quando tu leggi che in quel paese sono più i pensionati che i lavoratori, è tragico. El Papa Francisco dijo que es lamentable cuando las tradiciones de los ancianos se pierden, ya que no hay a quien transmitirlas, y que cuando jóvenes y ancianos viven juntos, se fomenta una cultura de esperanza.
Bien, ya se ha anunciado el tema para la 54ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. La página que tienen en sus pantallas tiene ya el título: para que puedas contarlo a tu hijo, la vida se hace historia. Ese es el nombre del tema que el Papa Francisco ha elegido para la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra en el año 2020. Alrededor de 1,5 millones de venezolanos ha salido de su país para buscar un mejor futuro en Colombia. Entre ellos, muchos músicos que finalmente encontraron en una orquesta sinfónica la mejor forma de recuperar un poco de lo que perdieron de su amado territorio. Eduardo Ortiz, sordo de nacimiento y destacado violinista, es la cabeza visible de este proyecto que busca brindar una nueva vida musical a los inmigrantes venezolanos. Una orquesta integrada por unos 100 músicos y coralistas. Ya cuentan con donaciones de empresas colombianas que les han permitido dar su primer concierto en la capital Bogotá. El sueño de esto es llevar la orquesta a la cúspide de Latinoamérica. No solamente en Bogotá, no solamente en Colombia, sino convertir la orquesta en el verdadero ícono sinfónico de Latinoamérica. Para los integrantes venezolanos, la Orquesta Sinfónica de la Juventud es una oportunidad de reconectarse con la melodía que dejaron al escapar de un país en crisis. Muchos de los músicos tocan durante el día en el transporte público o incluso en las calles de Bogotá. Otros son repartidores, vendedores o estudiantes. Con sus conciertos intentan llamar la atención, también para poder seguir desarrollándose con aportes estatales. Para todos los integrantes de la orquesta, la base fundamental del proyecto es el principio de la integración y el rechazo a la xenofobia. Tenemos ahora, amigos, el mensaje del Papa Francisco en su cuenta en Twitter, y es el siguiente: que el domingo dedicado a la palabra haga crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura. El Papa Francisco siempre escribe en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. Hasta aquí la información. Como siempre, gracias por su preferencia. Nos reencontramos en cualquier momento.